¿Qué tal, hermanos? Qué gusto tener esta comunicación con todos ustedes en este día especial. Estamos celebrando las Pascuas 2020 y yo hoy quería hacerles imaginar, pensar, pero no en algo fantasioso, sino en algo que está descrito en la palabra de Dios, que es precisamente la fiesta de la Pascua. Hoy los quiero invitar a una cena pascual en este tiempo. Ustedes saben que esta cena pascual fue una ordenanza dada por Dios antes de que Israel pudiera salir libre de Egipto. Habían estado 400 años siendo esclavos, tal cual Dios le había dicho a Abraham, el primer patriarca. Ahora, cuando se cumplen esos 400 años, Dios se acuerda de Israel y va a mandarles un libertador. Ese libertador va a ser Moisés. Moisés va a necesitar un vocero y ese vocero va a ser su hermano Aarón. Y una de las primeras ordenanzas es precisamente la Pascua. Para ese pueblo de esclavos la Pascua era tan importante. La Pascua comenzaba 7 días antes de la celebración de esa noche tan principal en familia. Y 7 días antes se pedía que se separara un cordero o un cabrito, el cual iba a ser sin defecto y sin mancha, e iba a estar listos para el sacrificio. Una vez sacrificado ese cordero, se tomaba la sangre de ese cordero, y una de las cosas que tenía que hacer cada padre de familia es untar los dinteles de esa casa con la sangre derramada de ese cordero. Esto iba a ser una señal, porque esa noche iba a pasar una tragedia para toda la gente de Egipto, y de esta manera Dios iba a salvaguardar a su pueblo. Lo que se usaba era el hisopo, y este hisopo algunos creen que hasta tenía una propiedad coagulante. Ustedes saben que ahí en la palabra de Dios, hablando precisamente del hisopo, dice el salmista en el Salmo 51:7, dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esta sangre que estaba aquí derramada sobre ese dintel hacía expiación por este hogar, y había una purificación por este hogar. Ahora, los invito a ingresar a este hogar en esta cena de Pascua. Uno puede imaginar que allí, en esa noche, el cordero pascual había sido sacrificado y había sido cocido a la brasa. Una de las cosas que nos dice la palabra allí en Éxodo capítulo 12, este cordero tenía que ser cocido a la brasa. No podía ser hervido por agua. Ninguno de sus huesos iba a ser quebrantado. Juan después, más adelante, va a hablar del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y va a decir que así como ese Cordero pascual no fue quebrantado en sus huesos, el Cordero de Dios tampoco iba a ser quebrado en sus huesos. Cuando vamos ahí a la palabra de Dios, encontramos en Éxodo capítulo 12, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero, y el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de la casa en los que han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. ¿Sí? Y acá están los panes sin levadura. ¿Sí?
acá están las hierbas amargas. Y vamos a ir viendo qué representaba cada una de estas cosas que Dios le va a pedir a su pueblo. Ustedes saben que la Pascua, en primer lugar, tiene que ver con plagas. Estoy pensando en este tiempo de pandemia, ¿sí? Las plagas siempre han estado en la tierra. Pero estas plagas, 10 en total, fueron milagrosas. Cada plaga tuvo que ver con uno de los dioses egipcios, con la idolatría que tenía Egipto. Y Dios, a través de cada plaga milagrosa, demostró su poder superior sobre todas estas confianzas y estos ídolos que tenía el pueblo de Egipto. Ustedes saben que estas plagas fueron milagrosas en tiempo y modo, en su severidad y su sucesión, en su llegada y su desaparición, y todo por la palabra de Moisés y Aarón. La disposición de las plagas fue regular y su progresión fue firme. 9 plagas y el 10º, algunos creen que fue el azote, el momento en que Dios va a mostrar su presencia protegiendo y preservando a su pueblo. Ahora, 3 de las primeras plagas tuvieron que ver con Egipto y con los israelitas, los hebreos. Las 3 primeras plagas tocó a todos, ¿sí? Y tuvo que ver cómo Dios hirió a la tierra de Egipto, ¿no? A través del río transformado en sangre, que se cree que era esa tierra rojiza que llevaba el río en el momento en que crecía. El Nilo era dorado y ese Nilo les permitía a ellos tener tanta abundancia, ¿no? En sembradíos y en cosechas. Por eso incluso se cree que los sacrificios que se le hacían al Nilo eran de niños, ¿no? Que se los tiraban a las aguas de este río. Ese Nilo crecía, pero de repente la primera plaga vino a transformar el Nilo en sangre. Y todos los peces empezaron a morirse. Imagínense en toda esa putrefacción que hubo en esa primera plaga. La segunda plaga fue ahí nomás consecutiva. Tuvo que ver con estas ranas que empezaron a emerger y a invadir todo el reino de Egipto. Ahora, ahí nomás va a secarse esa tierrilla roja, y esa tierrilla roja que estaba llena de humus y de fertilidad, Dios también la iba a herir. Y ahí es cuando estos siervos de Dios esparcen tierra en el aire y comienza la plaga de piojos, ¿no? Que algunos creen que eran como esos mosquitos bien molestosos que están en el aire, que muchas veces son enjambres que encontramos de pasada, ¿no? Ahora, estas 3 primeras plagas tuvieron que ver tanto con Egipto como con los hebreos. Los hebreos estaban en Gosén, habían sido apartados. Ahora, van a venir 6 plagas terribles que tienen que ver con fenómenos incluso climatológicos. Ahora, esas 6 plagas subsiguientes iban a tocar solamente al imperio de Egipto. El pueblo hebreo iba a ser resguardado por Dios ahí en Gosén. Y Dios iba a demostrar milagrosamente su poder. Ahora, es interesante que estas plagas tenían que ver con lo común que conocían las personas. Ellos adoraban todos estos dioses que relacionaban con la tierra, con el clima y con tantas otras cosas. Y Dios iba a dar su credencial de que Él era el Dios verdadero, que no solamente había creado las cosas, sino que también las sustentaba. Yo pienso en el día de hoy, ¿no? Esta pandemia le ha quitado un montón de cosas que eran ídolos para la humanidad. Esta pandemia les ha quitado el negocio económico, las fábricas, les ha quitado las empresas, los momentos de turismo que tanto dinero les daban, los boliches y tantas otras cosas donde los chicos iban a esparcirse, de repente ya no lo tienen más. Y ellos confiaban y creían que esto era su poder humano. Ahora, Dios, en un momento, con un pequeño virus tan invisible, ha hecho temblar a todas las naciones. Ahora, la Pascua no solamente tiene que ver con plagas.
la Pascua tiene que ver con preservación. Yo pensaba, ¿no?, en ese Dios maravilloso que preservaba a los hebreos puertas adentro. Allí ellos iban a celebrar esta fiesta familiar. El cordero ya había sido sacrificado, pero también Dios les llama a tener las hierbas amargas. Estas hierbas amargas iban a representar la amargura que ellos habían tenido en los años de esclavitud sirviendo a los egipcios. Pero también representaba la amargura de Egipto en esa noche, en ese azote, donde los primogénitos iban a ser muertos por la mano de Dios. Y ellos estaban ahí preservados. Iba a haber lloro, iba a haber gritos, iba a haber confusión, dolor, tristeza. Pero ahí estaban los hebreos que habían creído en las promesas de Dios, resguardados. Iban a comer las hierbas amargas. La Pascua tiene que ver con preservación. La Pascua tiene que ver con una partida a prisa. Ellos iban a salir de ese lugar, iban a ser liberados y por ende todos estos alimentos tenían que ser comidos a prisa. Como dice allí Éxodo 12, 3 al 11, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos y lo comeréis apresuradamente. Yo pensaba, ¿no? El pueblo de Dios también está esperando esa partida, ese éxodo espiritual que todos vamos a hacer hacia los lugares celestiales para recibir a Cristo en las nubes y para vivir con Él eternamente. Ese famoso rapto de la iglesia. Mientras tanto, celebramos nuestra Pascua, que es Jesucristo, como lo dice el libro de 1 Corintios. ¿No? Esto tiene que ver con partida. No somos personas que se van a quedar eternamente en la tierra. Estamos dispuestos a una partida. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Pensaba en por qué hoy la gente no piensa en el cielo, incluso los creyentes. Es que han hecho tantos planes, han hecho tanta perspectiva mundana en esos planes, que hoy pareciera que no cuenta ya pensar en las moradas eternas y en los lugares celestiales. Y por eso será que ya no pensamos tanto en el cielo. Pero tal vez esta pandemia nos ha removido la conciencia y nos ha hecho entender que tarde o temprano su iglesia se va a ir de este lugar. Y Cristo, que nos libra de la ira venidera, va a venir a buscarnos. Es lo que creemos. La Pascua tiene que ver también con los panes sin levadura. Ustedes saben que Dios les mandó a que el Hag Hamasot, así se llama, la semana durante la cual la levadura estaba rígidamente excluida de la dieta de los hebreos. Eso dice Éxodo 23:15. ¿Sí? Los panes sin levadura tenían que ver con sinceridad, con verdad. Era sacar la levadura de malicia y de maldad. Era librarse de esas cosas que contaminaban. Yo pensaba, ¿no? Ustedes saben que ellos tal vez tendrían que haber entendido que todo aquello que contaminaba e entorpecía su comunión con Dios tenía que ser quitado. Ustedes saben que esa noche también tal vez muchos egipcios se asociaron a los hebreos y decidieron compartir con ellos esta cena. Ahora, muchos tal vez con una fe sincera, otros simplemente por curiosidad, ¿no? Y pensar que esos mismos egipcios fueron los que animaron al pueblo en el desierto a volverse atrás, a renegar contra los líderes. Tal vez fueron ellos los que dijeron, cuando estábamos en Egipto podíamos comer cebollas, puerros y ajos, y pensaban en los deleites de Egipto y querían volverse atrás y querían animar también que el pueblo hebreo se volviera atrás. Ellos tenían que limpiarse de toda contaminación. ¿Saben? Yo le animo, hermano, en esta Pascua, que este tiempo de cuarentena nos sirva para apartarnos y reflexionar qué cosas hay que dejar. La Biblia dice ahí en Hebreos capítulo 2 que corramos la carrera despojándonos de todo pecado y del peso que nos asedia. Despojate de todas aquellas cosas que contaminan tu vida. Yo pensé en estos días qué cosas que tal vez no son tan graves, tan tremendas y horrendas, pero son cosas que son pesos en nuestra vida y que contaminan y son esa levadura.
La levadura muchas veces tiene que ver con esa doctrina equivocada que a veces estamos absorbiendo, ¿no? Miramos tanto el YouTube y escuchamos tantas predicaciones, pero ¿cuánta de esa doctrina realmente es verdadera? ¿Y cuánta es levadura que lo único que hace es llenarte de cosas equivocadas, llenarte un corazón con malicia e incluso con maldad, ¿sí? La Pascua tiene que ver con panes sin levadura. La Pascua después se fue transformando en primicia. Ustedes saben que las primicias eran lo primero. Dios va a tomar el primer fruto del vientre que tienen los egipcios, que van a ser los primogénitos. Y ellos van a morir, ¿sí?, en esa noche. Pero más adelante la Pascua también va a estar asociada con la fiesta de las primicias. Es decir, vamos a llevar nuestro primer fruto, nuestra primer gavilla al templo y lo vamos a ofrecer a Dios. La Biblia nos habla de resurrección y primicia. Ustedes saben que dice que Cristo es la primicia de la resurrección. Es tan interesante ponerse a pensar que allí en Mateo nos dice que cuando Cristo moría allí en la cruz, el cielo fue tapado con un velo de oscuridad. Y Cristo va a gritar desde ese lugar: Elí, Elí, lama sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento se raja el velo del templo desde arriba hacia abajo. Y también dice que los sepulcros se mueven y salen algunos a resurrección. Algunos no saben quiénes fueron los que salieron a resurrección, si fueron los profetas y mártires que murieron a Jerusalén, porque Jerusalén se destacaba por matar y asesinar a sus profetas. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a tus profetas. Otros creen que los que resucitaron allí fueron santos del Antiguo Testamento. Otros creen que fueron discípulos de Cristo, pero nadie sabe. Ahora, dice que cuando Cristo moría y se raja el velo del templo desde arriba hacia abajo, está este tiempo de resurrección, pero no aparecen hasta que Cristo resucita. Y yo pensaba en esa gavilla, ¿no?, que es la primicia, que es un grupo de granos de trigo que hacen a la gavilla. Y es como que Cristo es el que resucita para no morir jamás. Pero estas resurrecciones tal vez tenían que ver con esa primicia, ¿no? Cristo en su resurrección es la primicia de la resurrección, el primero que ha resucitado para no morir jamás. Vamos de a poco terminando. No solamente la Pascua tiene que ver con todas estas cosas, sino también con la participación en común. Era una fiesta familiar. En el caso de las familias pequeñas, podían invitar a sus vecinos, y eso nos habla de comunión, de participación en comunión. Una de las cosas que también se ponía en esa cena de Pascua era miel mezclada con manzana rallada y también algunos nueces, ¿no? Y algunos dicen que esto representaba el barro que ellos habían hecho durante años para coser ladrillos para los egipcios. Pero también representaba dulzura, era algo rico, ¿no?, que podían compartir en comunión. Más adelante, ustedes saben que la Pascua va a ir sumando otras cosas. Por ejemplo, en esta primera ordenanza de Éxodo capítulo 12 no se habla del vino. Pero más adelante, Cristo, cuando celebra esa Pascua, dice: cuánto he querido celebrar esta Pascua con todos vosotros. Y Él va a tomar la copa del nuevo pacto en su sangre, que se ha derramado por nosotros. Cada vez que vamos a la cena del Señor y participamos del pan y participamos de la copa, participamos como familias de un mismo Padre, de un mismo Señor, de un mismo Espíritu y de una misma fe. Y podemos tener comunión unos con otros, una fiesta familiar que celebramos. Cristo en esa última cena de Pascua cantó los himnos. Después de haber comido, va a salir al huerto y allí va a ser traicionado por Judas y va a ser llevado a la cruz del Calvario. Ustedes saben que también la Pascua tiene que ver con padecimiento.
¿no? Tiene que ver con padecimiento. Y Cristo, después de haber celebrado esa última cena pascual, va a salir y va a ser entregado para ser molido a patadas, a piñas. Disculpen que sea cruel, pero es así como fue abusado. Ese justo fue humillado por nosotros. La Pascua tiene que ver con padecimientos, con azotes, con corona de espinas. La Pascua tiene que ver con un derramamiento de sangre inocente, de ese Cordero perfecto y sin mancha, que se ha entregado por nosotros en la cruz del Calvario. La Pascua tiene que ver con el que se puso en nuestro lugar para padecer en nuestro lugar y el que nos libra de la ira de Dios. La Pascua tiene que ver con el Redentor, el Salvador, el sustituto, el que aplaca la ira de Dios, el que tiene que sufrir el abandono del Padre para cubrirnos a nosotros. La Pascua tiene que ver con ese hombre inocente, justo, santo y sin pecado, que se puso en el lugar de los pecadores culpables como nosotros. Cuando pienso en la Pascua de Jesucristo, uno no hace más que agradecerle al Señor y darle gracias porque nuestra Pascua ya ha sido celebrada en Cristo Jesús. Al tercer día se levantó entre los muertos para no morir jamás. Y está allí a la diestra del Padre como abogado intercediendo por nosotros. Y cada vez que intercede, muestra su sacrificio a favor de seres humanos que no se lo merecen. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de pandemia. Esta Pascua va a ser diferente. No vamos a poder ir a las iglesias, pero sí desde nuestra familia podamos regocijarnos de haber encontrado en Cristo la salvación. A ti, querido, te digo, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Tenés a Cristo en tu corazón. Cristo es lo mejor que te puede pasar. 18 años tenía cuando estaba a punto de suicidarme. Y ese Jesús de la cruz dejó de ser simplemente un dato histórico y pasó a ser alguien real por la fe. Y creí en Él y le recibí en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Yo agradezco a Dios porque me dio la oportunidad de conocer a Jesucristo. Yo te animo a que puedas recibir a Cristo en tu corazón. Él es el Cordero Pascual que fue sacrificado en nuestro lugar. Su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Y qué te parece que para terminar le podamos agradecer a Dios por todas estas realidades? Vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor, porque Cristo nuestra Pascua ha sido celebrado. Gracias Señor, porque en Jesucristo tenemos el camino, la verdad y la vida. Gracias porque Jesús es el Cordero tuyo que quita nuestros pecados, el que ha derramado su sangre para limpiarnos. Gracias porque en estas Pascuas, una Pascua diferente por todo lo que estamos pasando, podemos regocijarnos en nuestro corazón y darte gracias porque siendo pecadores nos has perdonado y hoy somos tus hijos por medio de haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Gracias, amado Padre. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.